Ok, muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por los privilegios que Dios nos concede, privilegios, muchos privilegios, sus bendiciones de Dios que en un momento dado quisiéramos enumerarlas, pero a veces las tenemos como si de por sí fueran, que si nosotros las mereciéramos, pero damos gracias a Dios por su palabra que nos ha revelado la verdad y nos damos gracias a Dios porque Jesucristo, Él mismo descendió desde los cielos, se hizo hombre, habitó entre nosotros, nos enseñó la verdad y aparte de que nos enseñó la verdad, porque realmente cuando el hombre no conoce la verdad, está caminando en la mentira, está caminando en la oscuridad. Y dice la Escritura que el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y entonces en esa oscuridad nosotros vivíamos, una oscuridad, le voy a decir que total. Hay una parte de la Escritura que dice donde no sabíamos diferenciar la derecha de la izquierda, y en esa oscuridad resplandece la luz de Cristo. Y el mismo Cristo establece, yo soy el camino, la verdad, no una verdad, es la verdad absoluta, la verdad que da luz, la luz que ilumina la oscuridad, que ilumina el pensamiento dañado por el pecado, la verdad que ilumina la oscuridad, la verdad que ilumina toda nuestra forma de vivir, que es conforme a las concupiscencias de la carne, la verdad absoluta. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Y viene aquí a la tierra y no solamente viene, sino se evidencia a través de su vida, a través de sus palabras. Y pudiéramos citar a Napoleón, porque en algunas veces citamos a algunos escritores que fueron cristianos, pero el Napoleón mismo llegó a decir en un momento dado, dice sus palabras, su forma de convencer, su vida me es indescriptible, no hallo a otro igual semejante a Jesucristo. Y entonces pudiéramos nosotros citar a filósofos o a personas que han tenido renombre en la historia, sin embargo, como bien se dice, las tumbas de ellos se recuerdan porque precisamente sus restos están allí. La historia nos habla que en el tiempo de los judíos conmemoraban las tumbas de los profetas o de personas importantes. ¿Por qué? Porque sus huesos yacían ahí, porque sus restos estaban depositados allí. Sin embargo, en la tumba de Jesucristo no fue venerada de esa manera, sino más bien se venera a quien estuvo allí y no a la tumba. Se venera a Jesucristo mismo y Jesucristo mismo vino a morir por nuestros pecados, que decirlo así ya implica gran cosa, y no solamente a morir, sino que estuvo sepultado y resucitó al tercer día, determinando o reivindicando que Él tenía poder sobre la muerte, sobre el pecado, que Él era el Hijo de Dios, que Él era divino, que Él era el Señor. Entonces, muchas cosas nosotros tenemos que agradecer a Dios, la vida que nosotros tenemos, esa paz que Dios da a través de la persona del Señor Jesucristo, pero no esa paz que está en las circunstancias estables, sino esa paz que Dios nos da, que solamente es por gracia y que es por una influencia del Espíritu Santo en las personas, a través de la fe, solamente puede ser posible por la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo. Y muchas personas vivieron de esa manera. Muchas personas vivieron confiados, muchas personas vivieron seguros, muchas personas vivieron en esa luz, vivieron esperanzados, vivieron abrazando esa promesa, viviendo en esa promesa,
y nunca fueron defraudados, porque la Escritura dice que los que esperan en Dios no serán avergonzados. Y esta es la esperanza que Cristo Jesús ha traído a nuestras vidas. Nos regocijamos, nos alegramos, porque en cualquier momento de nuestra vida, incluso en esta reunión, o precisamente en esta reunión dominical, que precisamente es a causa del Señor Jesucristo, Dios nos ministra, Dios nos habla de su carácter, Dios nos muestra la verdad, Dios consuela nuestros corazones, Dios afecta nuestras vidas, Dios nos impulsa, Dios nos lima, Dios nos pule, Dios nos hace ver la verdad conforme a la eternidad y conforme a los propósitos de su Hijo. Dios nos consuela, Dios nos da una esperanza, Dios hace la obra que Dios ha prometido en nosotros. Entonces, hermanos, este día, el día, no quisiéramos nosotros reverenciar solamente el día, no quisiéramos nosotros emocionarnos porque llegó el domingo de resurrección. Bueno, pudiéramos nosotros regocijarnos y hacer todo eso, sino más bien porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestra esperanza, es la esperanza viva, que la persona de Jesucristo ha muerto, ha resucitado, ha vencido la muerte, ha vencido cualquier potestad, y es el Hijo de Dios, y en Él tenemos paz, y veneramos a la persona de Él, porque Él es Dios mismo. Entonces, yo quiero leerles una parte de lo que está escrito en un libro que se llama ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Voy a leer, es un pequeño párrafo. Dice: en la época de Cristo tenían el poder emperadores y gobernadores, pero ahora sus cuerpos yacen en el sepulcro y sus almas aguardan el juicio final. Son hombres humanos, personas como usted y yo. Dice: hoy no tienen seguidores y nadie los adora. Nadie les sirve ni obedece sus órdenes. No es así con Jesucristo. Napoleón, que estaba bien acostumbrado al poder político, dijo que resultaría sorprendente que un emperador romano pudiera gobernar desde su sepultura, y esto es lo que Cristo ha venido haciendo. Dice entre paréntesis, disentimos con el hecho de que Jesucristo no está muerto, o sea, no acordamos en eso, sino que vive. Dijo también: he investigado en vano en la historia para hallar a alguien igual a Jesucristo o alguno que se parezca al Evangelio. Las naciones desaparecen, los tronos caen, pero la iglesia permanece. La iglesia permanece, y es el efecto del Señor Jesucristo. Hoy no trataré de disertar, o no trataré de traer algunas evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo, porque bueno, hay muchísimas evidencias de su resurrección, y el efecto de la resurrección del Señor Jesucristo en la historia, en las personas, en sus discípulos, y eso ha sido algo que, bueno, es evidente que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, esto esto nos hace ver algo interesante, algo importante. Yo quisiera apuntar en esa parte cuando Sansón iba a morir, una vez que, bueno, él no sabía que iba a morir, pero estaba ya atado. Bueno, a lo mejor sí lo sabía o no, pero estaba allí atado, moliendo en el molino de los filisteos, y dice la Escritura que estaban haciendo una gran fiesta en honor a su dios Dagón, porque ellos decían: Dagón han entregado a nuestro destructor, y entonces en la última oración de Sansón, una vez que le pidió al joven que lo llevaba de la mano que lo pusiera sobre sus dos columnas, le pidió a Dios que si le daba otra vez fuerzas, aunque sea por la última vez. Y lo voy a leer, no lo busque, dice en Jueces 16: y dijo Sansón:
Si muera yo con los filisteos, entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. El Señor Jesucristo dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y entendemos que a través de su muerte Jesús trajo mucho fruto, y a través de la resurrección Jesucristo fue glorificado y reivindicó lo que Él era, el Hijo de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle que Dios esté con nosotros, que Dios influencie nuestro corazón de esa manera, conforme a su voluntad, y nosotros también pidámosle un corazón sensible, pidamos de su ayuda, aparte de mí, que yo le pida ayuda a Dios. Usted pídale, usted encomiende su mente, su corazón, que le revele la luz de la verdad. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos muchas gracias por incontables promesas, bendiciones, por tu paz, Padre Santo, por la promesa de lo que tú hiciste, por ese pacto, el nuevo pacto en nuestra mente, que ibas a poner tu ley escrita en nuestros corazones, Señor. Padre, nos has dado de tu Espíritu Santo. Padre, pones en nosotros el querer como el hacer. También nos dices que tú pondrías en nosotros las palabras, y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Señor. ¿Qué más podemos hacer, Señor? ¿Qué puede hacer el hombre, Señor, para poder decir por lo que yo soy, por lo que yo hago, es la razón por la cual tengo lo que tengo y por la cual soy lo que soy, Padre? Realmente, Señor, ninguna de nuestras virtudes, pues todas las virtudes, pues todos los talentos provienen de ti. Nada de lo que nosotros tengamos nos hace, Señor, sentirnos dignos delante de ti, Señor. Al contrario, bendito Dios, nos hace ver y agradecerte, nos hace ver tu gloria, nos hace, Padre Santo, porque nada de lo que nosotros tengamos va a poder vencer el pecado por nuestras propias fuerzas, sino más bien tú lo has hecho, Señor Jesucristo. Padre, Padre, nos has dado todos los medios, Padre, a nuestro alrededor. Lo que nos resta es confiar en ti. Padre, ¿qué es confiar en ti, Señor? Creerte, Señor, Padre, y esperar en que tú hagas. Creer obedeciéndote, Padre. Creer esperando, Señor, en que tú vas a traer la promesa, Señor. Creer en que tú harás las cosas porque tú eres soberano, Señor, porque tú eres fuerte, porque tú eres eterno, porque Padre, porque tus planes, Señor, porque tus pensamientos son perfectos y no son como nosotros, falibles, imperfectos, temporales nosotros somos, Padre. Y Señor, y esa es nuestra confianza, Padre Santo, en Jesucristo, en Dios. Y te damos gracias, Padre. Queremos pedirte de tu ayuda en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú nos ayudes y nos habilites para vivir como tú quieres, Padre, en esa victoria, en esa vida, Señor, en esa gracia, Padre, que abras nuestros ojos. Si hay alguna persona que no entiende, Padre bendito, le lleves a la luz, bendito Señor, porque la oscuridad cierra nuestros ojos para no ver la verdad. Sin embargo, a través de tu Espíritu Santo y a través de tu persona, Dios, lo haces diferente, traes la luz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, lo haces y lo vas a seguir haciendo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera en esta mañana solamente ver
tres aspectos importantes acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero por si hay alguien que necesita algún argumento de la resurrección, voy a mencionar algunos muy superficialmente, muy rápidamente, acerca de las evidencias de la resurrección, y después inmediatamente procederé a hablar acerca de tres aspectos importantes de la resurrección del Señor Jesucristo: el triunfo sobre el pecado, el triunfo sobre la muerte y la esperanza de la vida eterna que Dios nos da. Y si Jesucristo, y esto es algo muy importante para nosotros, porque ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos sido derrotados por el pecado? ¿Cuál es el problema fundamental del hombre aquí en la tierra? Es el pecado. ¿Por qué hay familias destrozadas? ¿Por qué hay familias disfuncionales? ¿Por qué hay familias que están a punto del divorcio? Precisamente por las concupiscencias que obran a través del pecado. ¿Por qué la sociedad en la cual nosotros vivimos está en esta condición? Está en un asunto de que la violencia la escuchamos a cada rato. ¿Por qué nosotros miramos al gobierno y hay muchas de esas personas que llegan a gobernar solamente para apropiarse y no para servir realmente? Porque vemos un caos total en las familias que no se ve a simple vista, pero internamente vemos problema, desesperación, frustración y muchas otras cosas más. Esa raíz del pecado, la caída que nosotros tenemos. Pero voy a mencionar algunos aspectos acerca de las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Uno, los discípulos mismos fueron transformados. La Escritura nos da testimonio de que Pedro y que los discípulos, una vez muerto el Señor Jesucristo, estaban intimidados, estaban con miedo. Sin embargo, después de la resurrección y la llegada del Espíritu Santo, fueron transformados en personas de otra manera muy distinta. Segundo, cuando un Mesías no cumple lo prometido, los seguidores abandonan la causa como el Mesías. La causa como al Mesías. O retienen la causa y abandonan al Mesías para buscar otro. La Escritura nos da testimonio a través de las palabras de Gamaliel, que dijo de Teudas: 400 hombres le siguieron, pero murió él, los demás fueron dispersados. Judas el Galileo llevó en pos de él a mucho pueblo, muerto él, los demás fueron dispersados. Un Mesías fracasado es un Mesías olvidado. Incluso los mismos discípulos, cuando el Señor Jesucristo se lo encuentran al camino de Emaús, alguno de ellos decía: nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Y cuál era el asunto? ¿Cómo iban ellos? Porque el Señor Jesucristo les dice: ¿por qué ustedes van tristes? ¿Por qué van de esa manera? O sea, ¿por qué? Porque nosotros pensábamos, vimos sus milagros, vimos esto, vimos el otro, etcétera. Pero ya está muerto. Ya se murió. No hay esperanza. Ellos estaban. El mismo Pedro otra vez volvió a su misma actividad de antes, a pescar. Y es que esa es la verdad. Alguien dijo: nadie moriría por una mentira. O sea, hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y al contrario, muchos o algunos dicen mentiras para no morir. Muchos dicen mentiras para no morir. Pero alguien que muera, si realmente no fue cierto, o sea, morir por decir que algo fue cierto, la verdad tendrían mucho tiempo los discípulos para retroceder y decir si realmente no murió. Pero no es así. La iglesia primitiva dejó de adorar el sábado, como lo habían hecho los judíos durante miles de años, y de repente comenzó a adorar en el domingo.
en memoria de la resurrección dominical del Señor Jesús. O sea, hay un efecto muy claro, muy marcado, la transformación de muchas personas, la transformación de sus vidas. Habla de la evidencia del poder de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Ninguno de nosotros, ninguna de las personas de los que han creído en el Señor Jesucristo iba a abrazar una mentira y iba a vivir en esa mentira, iba a decir que sus vidas han sido transformadas. Es como alguien cuando me dicen, prueba este refresco, mira, está muy rico, es delicioso y todo eso. Vamos a probarlo, vamos a ver si es cierto. Cuando nos dicen, ya has ido a tal lugar, es que está muy bonito y que mira las cascadas y todo eso. Vamos a ver si es cierto. Y cuando yo llegue allá y no hay cascadas y no hay eso de lo que me dicen y no es eso, soy decepcionado realmente. Pero la evidencia de muchas personas, de sanidades, de vidas transformadas, de familias estables, de personas con estabilidad, con una esperanza que al punto de la muerte tenían una seguridad y una paz de decir, la muerte es un pase para la eternidad. Es un efecto de la resurrección del Señor Jesucristo. La seguridad, la fe, la confianza, la fuerza que viene en medio de las tribulaciones, la perseverancia y todas esas cosas que el hombre mismo no las puede fabricar, solamente vienen a través de la persona del Señor Jesucristo. Y que si Jesucristo no hubiera resucitado, realmente no pudiera haber vencido el pecado, no pudiera haber vencido la muerte, sería insuficiente para nosotros como un Salvador. Y bueno, entre otras más, hay muchísimas evidencias, la que hace rato también mencionó otra. La tumba de Jesús no fue consagrada, era costumbre entre los judíos que la tumba de un profeta u hombre santo fuera preservada. Esto era porque los huesos de aquellas personas estaban en la tumba. Miles de personas visitan la tumba de Buda cada año y de Mahoma también. Él murió el 8 de junio de 1832 y su tumba está en Medina y es visitada por millones de personas. Hasta allí nada más llegó su vida. Sin embargo, la tumba del Señor Jesucristo está vacía y hay mucha evidencia de eso. Vamos a ver el primer punto, el punto del triunfo sobre el pecado. Nos habilita para vivir una vida nueva. Dice, me quiero leer en 2 Corintios 4:8. Dice de la siguiente manera, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. A mí en otra parte de la Escritura dice que el pecado ya no se va a enseñorear sobre nosotros. El pecado no tiene la última palabra. Cuando Jesús vivió en este mundo, a ningún otro hombre lo ofendieron o maltrataron tanto como a Jesús. Pero aun cuando sufrió lo indecible a manos de sus muchos enemigos y detractores, jamás pidió venganza ni represalia,
Jamás salió una maldición de sus labios y nunca demostró el más mínimo indicio de resentimiento contra quienes lo odiaban o conspiraban para matarlo, pero tampoco dejó jamás que las amenazas de sus enemigos lo disuadieran de seguir adelante hasta cumplir su misión, ni que las disensiones o la falta de fe de sus discípulos lo desanimaran, ni le hicieran lamentar haberlos escogido. Clavado en la cruz, lo único que pidió fue el perdón para quienes le habían crucificado. Ni siquiera la traición de Judas ni la negación de Pedro pudieron enturbiar ni su mente ni su corazón. Ahora, habiendo resucitado a una vida nueva y gloriosa, Cristo demostraba que la misericordia, la fidelidad y el amor eran las que tenían la última palabra, no la violencia, el odio o la envidia que llevaron a sus enemigos a darle muerte. El triunfo sobre el pecado. La Escritura dice: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Realmente, a través de nosotros podemos ver cómo hay crímenes que quedan impunes. Nosotros vemos cómo la violencia está constantemente aumentando. Nosotros podemos ver cómo las personas toman venganza por su misma mano, y pareciera ser que la injusticia es la que gobierna, pareciera ser que la maldad es la que tiene la última palabra. Sin embargo, a través de la muerte de Cristo Jesús y su resurrección, nos da testimonio de que a través de Cristo, y esa es también la vida que Cristo quiere que nosotros llevemos, porque esto no es solamente teología muerta, o no es solamente son palabras muertas, de que esa vida que Jesús llevó, de que esa vida y que venció al pecado, y que no hubo, como dice la Escritura, que fue tentado en todo, pero sin pecado. También nosotros, esa influencia de Cristo en nuestras vidas va a hacer que nosotros vivamos en una vida que es conforme a la voluntad de Dios, porque la Escritura dice que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y que ahora realmente tenemos esa influencia de Cristo en nuestras vidas para también vencer el pecado. Voy a leer el Catecismo de Heidelberg. ¿Cómo lo hacemos realmente? Esto es a través de la comunión con Cristo Jesús, a través de su palabra. Yo puedo casi obligar a alguno de los hermanos a que venga, como decir: es que tienes que venir, es que tienes que venir, es que tienes que venir. Aquella persona me puede decir: ¿sabes qué? Ya no me estés insistiendo mucho. Pero realmente, cuando Jesucristo hace la obra en las personas, y esa es nuestra esperanza, realmente no dejaremos de predicar la palabra del Señor. Pero cuando alguien realmente entiende a través de la Escritura y le es revelado, por eso es que no predicamos que la religión te va a ayudar, no predicamos que congregando vas a progresar en tu vida, no predicamos que tengas solamente un rato devocional con la palabra de Dios, no predicamos otra cosa, sino predicamos a Cristo Jesús, predicamos al Hijo de Dios, predicamos que en la persona de Cristo Jesús nosotros vamos a tener vida a pesar de la muerte que haya. Nosotros predicamos que a través de la persona de Cristo Jesús nuestros pecados van a ser perdonados y tendremos una esperanza viva. Nosotros predicamos a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, que en Él tendremos vida eterna. En este tiempo, en esta tierra tendremos vida, y tendremos vida eterna. ¿A través de quién? De la persona de Cristo Jesús.
través de Él. Porque en algún momento podemos invitar a alguien, mira, ven a la reunión, verás que es muy bonito. Pero ciertamente las emociones se acaban, como dice bien en la parte de la parábola del sembrador, que a veces el entusiasmo empieza para cuando vienen las tribulaciones, esa fe empieza, esa decisión empieza a menguar. Y entonces Cristo Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, pero es la cabeza del ángulo. Cristo Jesús, Dios mismo, en Dios nosotros, nuestro corazón va a ser renovado, nuestro corazón va a ser regenerado, nuestro corazón va a ser confortado, nuestras partes oscuras, nuestros caminos oscuros van a ser enderezados y en Él tendremos esperanza. No vamos a caminar como desesperanzados, como que Dios nos mandó a hacer una obra sin darnos los medios para que nosotros lo cumpliéramos, sino más bien a través de la persona de Dios nuestra mente va a ser aclarada, nuestros ojos van a tener una visión diferente, y a través de la comunión con Cristo Jesús nosotros vamos a tener esa confianza, esa seguridad, esa luz, y perseveraremos en el camino que Dios quiere. Y es que si nosotros no nos tomamos de la mano del Señor Jesucristo, si nosotros no nos aferramos a su persona, si nuestra confianza no está en Él, incluso en nuestras oraciones, cuando nosotros podamos orar, podemos tener varias ideas erradas de la oración. O sea, por ejemplo, que yo tengo que orar en el templo a fuerza, que yo tengo que dejar a veces forzadamente un tiempo para poder orar, que yo tal vez tenga que llorar para que entienda que Jesús escuchó mi oración, que yo tenga que, y no digo que no debamos de orar, o sea, que yo tenga que ser muy persistente. Bueno, sí, también la Escritura dice, orad sin cesar, pero no es mi confianza en que Dios va a hacer eso, no está en cuanto yo lo haya hecho. Doy a entender en cuanto al esfuerzo humano, que yo le diga a Dios, ¿sabes qué? Por tanta oración mía, entonces ahora Dios está obligado a que me dé eso. Más bien, influenciados por la presencia y el Espíritu de Dios, como dice la Escritura, el amor de Cristo nos enternece. ¿Y eso qué le hace llevar a usted? Si la palabra de Dios ha sido revelada, si el carácter de Cristo ha sido revelado en su mente, si usted ya sabe la verdad, si usted ha leído la Escritura y el Espíritu Santo le ha ministrado esa verdad, cuando algo ve que no es conforme a la Escritura, ¿qué pasa en su ser? ¿Qué pasa en su mente? Una de dos: usted puede enojarse, como dijeran los fariseos en ese momento, estos ignorantes no saben la ley. Sin embargo, en la gracia del Señor Jesucristo, porque también hemos de reconocer que muchas veces hemos procedido así, y dice la Escritura que la ira del hombre no procede la justicia de Dios. Pero cuando viene esa situación a nuestra mente, a nuestro corazón, dice la Escritura que Jesucristo elevaba sus peticiones ¿a quién? Cuando era insultado, cuando era maltratado, cuando era ofendido, dice, elevaba las peticiones, se encomendaba a Dios. Y esa es una verdad. Y esa es una verdad, que cuando entonces usted ve algo que no es conforme a la palabra, que no es conforme a la voluntad de Dios, inmediatamente, Señor, apiádate de ellos, ten misericordia de ellos, Señor, que tu luz y tu verdad pueda alumbrar en aquel hombre que está perdido, Señor. Y eso empieza en nosotros a crear una aflicción, pero al momento también de ir a Dios para decirle qué vamos a hacer, qué podemos hacer, Señor. Y realmente nuestra confianza está en lo que Dios va a hacer, nuestra confianza está en los planes que Él tiene. Por lo tanto, yo no utilizaré la fuerza,
yo no utilizaré la mentira, yo no utilizaré el acondicionamiento, no utilizaré el chantaje, yo no utilizaré otro medio, sino más bien utilizaré los medios que Dios me ha dado para ver cumplir la voluntad de Dios en mi vida y en los demás que están a nuestro alrededor. Es a través de la persona de Cristo. Es a través de la obra de Dios. Es a través de lo que Cristo hace. Realmente es sorprendente cómo en la Escritura dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Cómo es eso posible? A través de Jesucristo. ¿Cómo es eso posible? A través de la persona de Dios. No lo puede hacer alguien. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Cristo venció el pecado. Y nosotros no lo vamos a poder hacer solos, porque la Escritura dice, sin mí nada podéis hacer. Y dice la Escritura, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y mi pregunta es, ¿por qué uno está bien trabajado y por qué uno está bien cargado? A veces estamos trabajados y cargados porque nos fatigamos caminando en el camino incorrecto. Caminamos en el camino incorrecto. O porque nosotros queremos. Es como alguien que tiene el camión por allá y en vez de manejarlo, o mejor dicho, en vez de subirse al camión, lo quiere empujar. Y eso nos hace fatigar porque tenemos nuestros propios ideales, tenemos nuestros propios conceptos. Sin embargo, en la gracia del Señor Jesucristo nos dice, confía en mí. Jesucristo venció la muerte, por lo tanto también nosotros, el pecado, perdón. Nosotros, mediante la gracia, y claro, es entendible que aquí hay otros aspectos que ver. Sin embargo, también yo quisiera pasar al segundo punto, el triunfo sobre la muerte. Vamos a leer 1 Corintios 15, verso 12. Dice de la siguiente manera, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Voy a leer esto en otras palabras. Dice, si no hay resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y la muerte lo ha derrotado. Si la muerte tiene poder sobre Jesús, Él no es Dios. Y si Jesús no es Dios, Él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Y si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, mis pecados no están del todo pagados delante de Dios, o no están pagados. Si mis pecados no están completamente pagados delante de Dios, entonces aún estoy perdido. Si Jesús no fue levantado, Él es incapaz de salvar. Entonces, Jesucristo mismo, antes de su muerte, Él predijo que iba a morir crucificado
Y esta es alguna de otras evidencias que nosotros podemos tener. Ninguno de nosotros, o no creo que haya alguien en la tierra que pueda predecir su muerte, que pueda decir yo voy a morir de esta manera y voy a resucitar al tercer día. O sea, que pueda predecir su muerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, y también que iba a morir por crucifixión, que sería enterrado y resucitaría de entre los muertos. Él no podía controlar eso. Bueno, si fuera un hombre humano, si fuera humano, bueno, como nosotros, ninguno de nosotros puede controlar eso, decir que que yo voy a morir de esta manera y voy a estar 3 días muerto y voy a resucitar al tercer día. Esto es imposible realmente. Y la resurrección de Jesucristo fue una señal que afirmó quién Él era. Él enseñó lo que Él enseñó y lo que Él lograría a través de su muerte y resurrección. Entonces, dice, vamos a leer Hechos 2:23, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eso fue imposible. La muerte no tuvo potestad sobre la persona de Cristo Jesús. Al contrario, Dios Jesucristo tiene potestad sobre la muerte, y la resurrección de Jesucristo es una evidencia que Él venció la muerte en su resurrección. También Hebreos nos habla de que Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote a través de una vida indestructible, la vida indestructible. Voy a pasar al tercer punto, y que me habla de la resurrección en el día postrero. En Jesucristo nosotros tendremos una resurrección, como bien la Escritura nos dice. Cuando nos hablan a nosotros de la muerte, pues nos entristecemos. Ninguno de nosotros en sus 5 sentidos y que tenga, bueno, vamos a decirlo así, salud, puede decir yo quiero morirme, ¿no? Todos queremos vivir. Todos queremos vivir. Sin embargo, algún día vamos a morir. Algún día moriremos. Y vamos a leer Juan 11:25, las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Marta y María. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dice la Escritura, porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Leamos 1 Pedro 1. Dice de la siguiente manera en el capítulo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También entendemos que a través de la resurrección de Jesucristo,
es evidencia de que nosotros a través de eso podemos caminar en una vida nueva, en una vida distinta, en una vida diferente. Entre otras cosas, a través de su resurrección, Jesús reivindica que Él es el Señor, que Él es divino, que Él es soberano. A través de su resurrección, nosotros tenemos justificación. Si Jesucristo hubiera muerto, igual entonces, y no hubiera resucitado, igual como nosotros humanos, no pudiera haberse presentado delante del Padre para poder decir: esto ya está consumado, di mi vida por ellos. Sería igual que nosotros, murió como todos los hombres para quedarse allí. Entonces, esa esperanza de vida nueva a través del Señor Jesucristo es una esperanza que nosotros tenemos, y bien, esa vida nueva que Dios quiere que nosotros llevemos es a través de la persona de Dios, es a través de fe, por la fe, y es también que nosotros podamos, mediante la influencia de Dios, vivir en esa gracia. Yo le pido que pueda ponerse de pie en esta mañana, podamos invocar al Señor. Le pido por favor se ponga de pie y busquemos de la gracia del Señor a través también de estos cantos que vamos a entonar. Oremos también. Señor, te agradecemos. Padre, tú nos has prometido vida en esta tierra y Señor, esa vida ha sido manifiesta, no solamente en aquellas personas que nos sorprende la obra que tú hiciste en ellos, Padre. Te pedimos también que en nuestras vidas haya ese mismo sentir, el sentir de tu Espíritu Santo, influenciándonos a nosotros, Padre, para vivir de la manera en que tú quieres que nosotros vivamos. Padre Santo, Señor, la vida que tú has traído y tú has prometido vida en nosotros. Señor, te pedimos que no permitas que confundamos la vida que tú nos das con dinero, con prosperidad económica o con otras cosas, sino más bien que nosotros podamos recibir de ti, de tu persona, de esa gracia, de esa influencia, y que a través del convencimiento de las Escrituras que obra por el Espíritu Santo, Señor, nosotros podamos estar confiados, estar seguros, Padre Santo, de tus planes, de tus propósitos, de tus caminos. Bendito Señor, te pedimos también que renueves en nosotros ese corazón y renueves en nosotros la visión, de tal manera, Señor, que podamos caminar esta carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús, despojándonos del pecado y todo peso que nos asedia, Señor. Permite eso, Señor Jesucristo, y que tu Espíritu Santo rebose en nuestros corazones y tengamos la seguridad, Padre Santo, que ninguna cosa creada podrá separarnos del amor del Señor. Padre, tengamos esa seguridad, Padre, de que en ti estamos completos, y de hecho lo estamos, Padre Santo. Nuestra alegría, nuestra felicidad no depende de los talentos que nos has dado, Padre. No depende del color que nosotros tenemos. No depende de la raza, Padre. No depende de los negocios.
en los cuales trabajamos, Padre. Nuestra plenitud no viene de cuántos hijos tengo o no tengo, Padre. Santo, bendito Dios, nuestro gozo, Padre, y nuestra esperanza no proviene de las condiciones políticas y económicas que haya, Padre, aunque se están derribando, Señor. Nuestra plenitud, nuestro gozo, nuestro consuelo, quien levanta nuestra cabeza, Señor, quien afirma, quien prepara nuestras manos, quien adiestra nuestras manos, quien afirma nuestro rostro, Señor, quien nos fortalece, Señor Jesucristo, ha sido el mismo Cristo, a través de su Espíritu Santo, a través de su persona, Padre. Y eso es, Padre Santo. Padre Santo, afecta a nuestras vidas, afecta a nuestros corazones, Señor. Padre, no queremos vivir una vida seca, no queremos vivir una vida vacía. Queremos que los ríos de agua viva que tú has prometido en nosotros sean una realidad. Dice tu palabra, Señor, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. También dice tu palabra, Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, ese bálsamo que has puesto en nosotros, también así, Señor, y esta vida la podamos correr, Padre, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, fortalecidos por tu presencia, Señor, y trabajando, Señor, por quien debemos de trabajar, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora bien, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, por mí sufrió, crucificado, salvador. su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, a ser Señor. Te alabamos, Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor.
al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerto aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mío. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Te alabamos, Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mío. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, y solo puedo agradecerte, tan solo puedo orar, y solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar, y solo puedo agradecerte, y tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios,
Tú eres digno de la gloria y de la honra, Señor. Porque tú vives, Señor. Porque tú no te quedaste en la tumba. Tú resucitaste, Señor. Y por tu muerte y por tu resurrección, hoy estamos aquí celebrando que tú estás vivo, Señor. Jesucristo resucitó. Gloria a ti, Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Señor, ¿Dónde es la muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Las gracias sean dadas a Dios a través de Cristo Jesús, de que en su grande misericordia se ha dignado en visitarnos, se ha dignado en buscarnos, se ha dignado en revelarnos la luz, se ha dignado en dar su vida en rescate por nosotros, por los pecadores, Padre, y prometido a través de su resurrección la vida, Señor Jesús, la vida eterna.